minutos ya tenemos en contacto con el ingeniero Lucio Gutiérrez, asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, expresidente de la República. Ingeniero, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar. Un gusto inmenso saludarle aquí saliendo de un medio de comunicación, pero siempre para darles a través de un café con JJ un abrazo a todos los ecuatorianos y decirles que su servidor Lucio Gutiérrez desde la Asamblea Nacional no les va a defraudar y tendrá las puertas abiertas de par en par para recibir sugerencias, para recibir denuncias y también críticas, porque las críticas nos ayudan a mejorar. Ingeniero, a ver, ya mismo vamos a hablar sobre el tema de las mayorías, las conversaciones, los bloques. Sociedad Patriótica, esto es algo que quiero que usted me explique. Mire, el Partido Social Cristiano en cada de sus boletines dice que tiene 18 asambleístas, ¿no es verdad? Hasta donde yo tengo entendido, hubo unas alianzas entre Sociedad Patriótica y Partido Social Cristiano, por lo cual llegaron unos asambleístas. ¿Es así? Porque, a ver, si los cuenta usted, ya no los puede contar Sociedad Cristiano. Si los cuenta Sociedad Cristiano, ya no los puede contar usted. ¿Qué mismo sucede ahí, ingeniero? A ver, un poquito para ir en esa línea, nosotros podemos decir que tenemos 5 asambleístas. Ya, porque 2 asambleístas fueron electos por otras tiendas políticas con nuestra autorización. Pero en firme, los nuestros son 3 asambleístas. Entonces, ¿en dónde está digamos, el problemita? El problemita es que hay una conjunción entre 2 asambleístas que son de Sociedad Patriótica, pero que fueron en alianza con la lista 6. Entonces, pues la lista 6 los contabiliza, nosotros también los contabilizamos, pero obviamente no se pueden dividir en 2. Ya el momento de actuar en lo que crean ellos adecuado, podrán pues apoyar a la lista 6. En lo que no crean adecuado, en los límites éticos, en los límites de moral pública, tendrán que votar solamente con Sociedad Patriótica. Pero entonces esto explica, ellos son candidatos de Sociedad Patriótica y ganaron por Sociedad Patriótica en alianza con las 6, pero son de Sociedad Patriótica. Claro que en última instancia ellos tendrán que definir, porque uno no se puede estar con 2 amos a la vez, ¿no? O se quedan ya para actuar y para constar dentro de Sociedad Patriótica, o van a la lista 6 y ya se quedarán en la lista 6, ya no retornarán a Sociedad Patriótica. Mientras que si siguen en Sociedad Patriótica, pueden apoyar en proyectos que sean necesarios a la lista 6 sin ningún problema. Y nosotros mismos, si es que hay proyectos, por ejemplo, para combatir la corrupción, la delincuencia, el desempleo, también nosotros estaremos listos a apoyar y a impulsar esos proyectos, porque de eso es lo que se trata. Pero para nosotros esto no es un problema, que ellos digan 18, nosotros decimos somos 3, y en el registro del CNE, Sociedad Patriótica tiene 3 asambleístas. Perfecto. Ahora, ingeniero. Con la lista 6. Perfecto, ya. Entonces usted cuenta los 3, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. O sea, eso es su base. Perfecto. Esos 3 miembros del Partido Sociedad Patriótica, ¿cuál va a ser su agenda principal? Teniendo en cuenta, mire, antes de su entrevista revisamos un reportaje de un medio de comunicación que indica que hay 100, escuchó bien, 100 proyectos de ley que están listos para segundo debate. 100. En este país en donde hasta para respirar tenemos leyes, donde quizás deberíamos avanzar hacia una codificación de las leyes en el país, pero bueno, eso es otro tema de otra discusión. Con todo eso acumulado, más el corto tiempo que va a tener este periodo legislativo, ¿cuál es la propuesta de Sociedad Patriótica? A ver, el tema, cuando hay muchas cosas como las que tenemos en el Ecuador, porque hay muchos problemas, el Ecuador se desangra, el Ecuador se cae a pedazos justamente por la corrupción, la delincuencia, el desempleo, la impunidad, tenemos que priorizar los temas. Y dentro de las leyes que están represadas, por ejemplo, una que debe tener prioridad 1A es la ley de gestión de riesgos, porque si viene el fenómeno del Niño, que ojalá pues no sea tan fuerte, ya así han mencionado, ojalá Dios así lo permita que no sea tan fuerte, pero no estamos exentos, por ejemplo, de una erupción de deslaves, justamente por el invierno crudo. Entonces es muy importante tener esa ley de gestión de riesgos. Los entendidos, los técnicos mencionan que es mucho más importante gastar $1 en prevenir un riesgo que después actuar luego del riesgo, eso ya vale $10.
Entonces estamos en una proporción de 1 a 10. También, no sé finalmente cómo mismo quedó la ley de extinción de dominio, que es otra que si no está aprobada y está en segundo debate, pues tendríamos que priorizar. También hay una ley para permitir el tema de inteligencia y contrainteligencia, por mencionar 3 leyes que deberían ser prioritarias. Y luego, pues en nuestra agenda legislativa llevamos proyectos para generar empleo. ¿Cuáles? Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para permitir que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador, traigan varios miles de millones de dólares que permitan fortalecer la dolarización y luego en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés. Aquí imposible que un emprendimiento, que un artesano, que un campesino, que un pequeño comerciante, que un vendedor ambulante, que un taxista pueda progresar con microcréditos al 26% de interés anual. Lo que queremos es apoyar a ese Ecuador profundo, a la clase media, a la gente trabajadora, con créditos que estén al alcance de su bolsillo, ojalá al 3% de interés anual o menos, como se dan en el mundo. Igualmente para los jóvenes, queremos convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para permitir que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla y tantas otras, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, haya transferencia de tecnología, generen empleo y de esa manera los jóvenes ya van a tener una alternativa para no seguir migrando al exterior, sino para quedarse en el Ecuador. ¿Usted cree que, mire, no niego que lo que usted está proponiendo es necesario para el país, en todos los sentidos, pero le pregunto, ¿usted cree que, conociendo cómo son los tiempos legislativos en este país, ojo, y sin contar que el presidente Noboa, en su legítimo derecho, puede enviar proyectos de ley económica urgente, que usted sabe que la Asamblea sí o sí tiene que tratarlos en 30 días, ¿usted cree que todas las propuestas que nos está diciendo se pueden evacuar durante este, ¿qué? 15, 16 meses? Por ejemplo, un gran logro del presidente Noboa sería si conversa con nosotros. Y estos proyectos los podría mandar el presidente de la República porque tienen que ver con la economía, tienen que ver con la generación de empleo como proyectos económicos urgentes. En un mes podría estar siendo aprobado y convirtiéndole al Ecuador en un centro financiero internacional, en un centro tecnológico internacional, en un centro logístico internacional. La parte logística de alguna manera es imitar lo que hace Amazon, pero acá sería una inmensa bodega virtual al Ecuador, aprovechando nuestra ubicación en la mitad del mundo, para desde aquí enviar a los 5 continentes todo lo que se produce en el mundo y especialmente lo que se produce en el Ecuador. También convertir al Ecuador en un centro cultural, gastronómico y turístico internacional. La parte cultural es imitar lo que ha hecho Colombia, que con un buen apoyo al arte y a la cultura, tenemos artistas de renombre mundial, como Shakira, como Vives, como Maluma, etcétera, y la parte gastronómica, imitar lo que ha hecho el Perú, que ahora pues la comida peruana se la conoce en varios países del mundo. La gastronomía ecuatoriana es mucho más rica, mucho más variada, mucho más exquisita, con un adecuado apoyo se lo podría conseguir, y esto va a generar un turismo gastronómico. Todo eso es empleo. Todo eso es una alternativa para que los jóvenes y para que la gente, para que los padres de familia no caigan en las garras criminales de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga. Pero también reformas profundas que pueden ser enviadas por el propio presidente de la República, como la cadena perpetua. Aquí, ecuatorianos, hay que tomar decisiones y hay que imitar a los países que han progresado. Mire, sale en las redes sociales el caso de Singapur. Hace 60 años era más pobre, más corrupto que el Ecuador. Aprobaron la pena de muerte para todos los políticos ladrones y ahora Singapur es de las primeras potencias económicas del mundo, con uno de los mejores estatus de vida del mundo. Entonces, ecuatorianos, queremos cambiar, pero para eso hay que tomar medidas radicales. ¿Está proponiendo pena de muerte? ¿Está proponiendo pena de muerte, ingeniero? No, yo lo propongo es cadena perpetua para todos los políticos ladrones que se roben fondos públicos. Cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes. También cadena perpetua para los sicarios, para los que violen a niños y niñas, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y también para que se rehabiliten, para que aquellos que salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y aquí la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea es que las cárceles más bien estén vacías, pero que haya la certeza
de los políticos que si se roban el dinero del pueblo ecuatoriano van a ir a cadena perpetua, es decir, no van a disfrutar del dinero robado. Igual jueces y fiscales corruptos que si reciben dinero de delincuentes, especialmente de cuello blanco, no van a disfrutar del dinero, van a ir a cadena perpetua. Y pero también ingeniero, ya lo hemos conversado en este espacio, ingeniero, para poder instaurar la cadena perpetua en el país se necesita otro tipo de reformas, porque eso no lo permite ni la legislación interna ni la internacional a la que estamos suscritos a través de acuerdos internacionales. Primero tendría entonces que reformarse eso. Así es, por eso yo también sueño con formar una superbancada de 138 legisladores, 137 asambleístas, más del colegislador que es el presidente de la República, 138 asambleístas. En 5 meses ecuatorianos cambiaríamos el país, porque todos nos pondríamos de acuerdo en estas leyes que son prioritarias para el Ecuador, y el Ecuador cambiaría, porque también le vamos a obligar al sicario a que piense 10 veces antes de matar a una persona, porque si mata se va a cadena perpetua. Cadena perpetua es peor que pena de muerte. La pena de muerte le mataron y se acabó. Cadena perpetua sufre más, se alarga más y tendrá que trabajar, porque si no trabaja, pues simplemente no come. Tiene que trabajar para pagar por la alimentación. Entonces esto va a lograr un cambio de actitud en la gente, porque en otros países, hace poco estaba en un seminario en Taiwán, y las chicas salen de la universidad, salen de sus trabajos 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y caminan por las calles o van en sus motos y nadie ni siquiera les regresa a ver, nadie ni siquiera les manda un piropo ofensivo. ¿Por qué es eso? Porque también Chiang Kai-shek aplicó la pena de muerte hace 50 o 60 años a todos los políticos ladrones. Ahí, con esas medidas radicales, se logran cambios. ¿Por qué no en el Ecuador aplicar cadena perpetua? Hay que revisar la Constitución, por supuesto. Hay que revisar los convenios internacionales, por supuesto. Pero si en países como los de Estados Unidos, como Singapur y otros, hay pena de muerte, en otros hay cadena perpetua, ¿por qué ellos sí y por qué nosotros no? Tenemos que proteger los derechos humanos de los buenos. Hace un momento usted decía, mire, quisiera que el presidente Noboa se reuniera con nosotros para poder presentarle estos proyectos de reactivación económica. No sé, me sonó como que no nos han llamado y no nos han buscado. ¿Es así? ¿Han podido conversar con la señora Valentina Centeno, que es la cabeza negociadora de ADN en la Asamblea? No, no ha habido ni una sola demanda, ni un solo acercamiento. En ningún momento. Ni en ningún momento, tampoco estamos de ofrecidos, tampoco estamos ahí implorando. Simplemente nosotros queremos colaborar con el Ecuador, nosotros queremos servir a nuestro país a través de la legislación y a través de la fiscalización, y conversemos o no con el presidente, vamos a apoyar al gobierno. ¿Cómo le vamos a apoyar al gobierno? Fiscalizando a los ministros, fiscalizando a las empresas públicas para que no roben, para que no haya sobreprecios, para que no se repita lo que vivimos actualmente en el Ecuador, apagones. Si la asamblea anterior hubiera fiscalizado, no estaríamos viviendo apagones. Si la asamblea anterior hubiera fiscalizado, las carreteras del país no estarían destruidas. Si la asamblea anterior hubiera fiscalizado, no habría falta de medicina en los hospitales públicos. Entonces, una de las mejores formas de apoyar al gobierno es justamente fiscalizando. Mire, algo que a mí me duele. Cuando yo era presidente, recibí la producción diaria de petróleo en 370,000 barriles diarios. En 2 años, 4 meses, le elevamos a 550,000 ecuatorianos, 550,000 barriles diarios, en una proyección de llegar a 1,000,000 de barriles diarios de petróleo. ¿Y qué es lo que pasa? Han pasado 15, 16 años y estamos estancados en 400,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, los gobiernos han sido tan mediocres, tan irresponsables, que no se han dedicado a gobernar, sino a negociar el petróleo. Por eso es lo que estamos estancados en 400,000 barriles diarios de petróleo y full negociados, y la producción diaria de petróleo no sube, y hemos perdido, escúcheme la cantidad, más de 100,000 millones de dólares, más de 100,000 millones de dólares por la irresponsabilidad, por la corrupción de los gobiernos, por la corrupción de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no ha fiscalizado. Entonces, ingeniero, qué importante la fiscalización en apoyo al gobierno de turno. Hablando de fiscalización y todo esto, ¿ustedes como PSP darían sus votos para una censura y destitución de Guillermo Lasso si se reactiva el juicio político? Habrá que analizar los argumentos. Pienso que hay argumentos porque ha sido un gobierno totalmente inepto, un gobierno manchado por la corrupción, manchado por el narcotráfico,
manchado inclusive por la sangre, hay tentáculos, hay por ahí vínculos que sí ameritan un juicio político, y obviamente pues ahí habrá unos argumentos de un lado y de otro lado para definir por el voto de la censura o no. Pero Perfecto. la fiscalización es a todos. Si uno Ahora, tiene la conciencia tranquila, no hay que temerle a la fiscalización. Y nuevamente, ecuatorianos y jóvenes que tal vez no conocen, está su amigo Lucio Gutiérrez, que estando el gobierno golpista en el poder, que estando los generales golpistas y traidores que me quitaron el respaldo y dieron el golpe militar, yo vine al penal García Moreno a dar la cara, teniendo como 94 denuncias en la fiscalía de corrupción, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, dice, a ver, aquí estoy, y desde la cárcel gané todos los juicios. Miren, lo importante de tener la cara limpia, de tener la conciencia tranquila, no hay que temerle a un juicio político, no hay que temer a una investigación, a pesar de que mi esposa me pedía llorando que no renuncie al asilo político, que no venga al penal García Moreno, que me van a dejar 30, 40 años en la cárcel. Yo le decía, Jimenita, tranquila, que cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Por eso ojalá todos los políticos, todos los expresidentes, ojalá sigan el ejemplo de un hombre de honor y un hombre honrado como Lucio Gutiérrez. Uno no puede estar prófugo de la justicia. Justamente para eso es estas propuestas de cadena perpetua, para que nadie en el Ecuador robe el dinero que es de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres del país. En eso me voy a parar firme. Yo sé que no es fácil, yo sé que algunos no van a querer, pero esa es la lucha, ¿no? La lucha es luchando. En honor al tiempo, ingeniero. A ver, entonces, usted dice que ADN no ha tomado contacto todavía con el PSP. Perfecto. Nosotros hemos podido conocer que usted tuvo en su momento conversaciones con distintos legisladores de Actuemos, independientes, provinciales, de pequeños movimientos para lo que es el Frente Ético y Patriótico, este bloque, que en realidad le pregunto, ¿está vigente? ¿No está vigente? Usted hizo una denuncia inclusive entre el Amazonas que le han intentado robar, por parte de Daniel Noboa, le intentó robar 2 asambleístas. ¿Está todavía vigente o no este Frente Ético y Patriótico? Está vigente y el objetivo es tener una bancada y ojalá más asambleístas, no por tener una bancada como tal, porque inclusive no puede estar dentro de una mayoría y puede ser totalmente ineficiente, como fue la asamblea anterior. No le sirvió de nada tener una mayoría, y más bien diputados que no tenían una bancada fija, como por ejemplo el mismo Fernando Villavicencio, hizo mucha más huella que toda la asamblea en su conjunto. Pero teniendo una bancada, es mucho más fácil que los proyectos de ley puedan ser aprobados, y antes de aprobados puedan ser tramitados en la Asamblea Nacional. Por eso hablo de que ojalá pudiéramos tener una super bancada. Pero la respuesta a la pregunta suya, sigue vigente la bancada ética política y las puertas están abiertas para asambleístas independientes. Para asambleístas independientes, no para asambleístas que sean de partidos organizados, no para asambleístas que pertenezcan a bancadas que ya están conformadas o en conformación. Hay varios asambleístas independientes de movimientos provinciales que están todavía, hablemos, sueltos y que quieren pertenecer a alguna bancada. Perfecto, las puertas de la bancada ética política. Ajá. Y rapidito, si ADN arma mayoría con el PSC y con la RC y lo llaman, hola Lucio, ¿cómo estás? Quiero que por el bien del país te unas a esta mayoría. ¿Usted acogería el llamado? Hay que conversar. Justamente yo he mencionado que no tenemos líneas rojas, hay que conversar. Y para temas que vayan en beneficio del país, para los proyectos de ley que yo mencioné, por ejemplo, lógicamente que tengo que conversar con ellos, porque los proyectos se aprueban con votos, no solamente con mi intención de convertir al Ecuador en un centro financiero para que venga la banca extranjera o la cadena perpetua. Eso es mi deseo, esa es mi posición, esa es mi propuesta, pero yo soy un voto. Entonces tengo que conversar con el resto de la gente porque son leyes que le van a hacer un bien enorme al país. Pero también dejamos muy claro, si es que ese acuerdo o esa mayoría es para perseguir a autoridades, para perseguir la impunidad, para destituir a autoridades que con errores, pero están haciendo bastante bien su trabajo, obviamente que nosotros no vamos en esa dirección. Prefiero quedarme solito, sin bancada,
como Lucio Gutiérrez luchando, fiscalizando, legislando, que pertenecer pues a una bancada o a una mayoría en la que posiblemente mis principios, que son eternos, puedan ser vulnerados. Tenemos que actuar con ética, por eso el nombre de la bancada Ética Política, porque justamente eso es lo que más hace falta en la política ecuatoriana y es lo que menos posee la política ecuatoriana. Por eso estamos en esta situación. La corrupción es la madre de todos los males, por eso estamos postrados. Si no habría corrupción, si los generales traidores del año 2005 no daban el golpe de Estado, el Ecuador jóvenes estaría a punto de convertirse en un país del primer mundo. Crecíamos más que Chile, recibíamos más de inversión extranjera que Chile y estábamos a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. El Ecuador sería otro, estaríamos mejor que Chile económicamente hablando. Miren lo importante que es actuar con ética, con decencia y no dejarse llevar pues por estas actuaciones oscuras como la que realizaron los generales del mando militar del año 2005 cuando le quitaron el respaldo a... Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Le deseamos suerte y nos avisa cualquier novedad. Si le llaman, pues no lo llaman.